La verdad es que ahorita cantábamos y en los cantos le decíamos a Dios básicamente, tú eres nuestro todo. Tenemos un Dios increíble, un Dios todopoderoso. No importa qué problema pueda haber, qué enfermedad tan grande pueda haber, puede verse imposible, pero en las manos de Dios todo es posible. Dios puede hacer todo lo que querramos y estamos seguros en el hueco de su mano. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que nosotros no somos los que lo sujetamos a Él. Es Él el que nos está agarrando con su mano derecha. Y por eso dice, nadie te puede arrebatar de mi mano. No hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de mi mano. Estamos completamente seguros en Él. Sí, ¿verdad? Bueno, reciban saludos de mi esposa. No pudo estar con nosotros, pero en su espíritu ella está. Amén. Dice que los quiere mucho, que son su iglesia preferida. Muy bien, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, Padre bendito, te damos gracias porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos? Hoy nos rendimos delante de ti y te rogamos que tu palabra entre como una espada de dos filos y penetre y divida, Señor, nuestros pensamientos y nos ayude a entender. Que tu palabra sea como un martillo que quebranta, como un fuego que consuma, Señor. Que abra nuestra mente, nuestro corazón. Que no exista ningún tipo de impedimento. Satanás, quebrantamos tu poder en el nombre de Jesús. Y todo aquello que quieras hacer en las mentes y los corazones de los que estamos aquí presentes, lo declaramos completamente cancelado por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El tema del día de hoy se llama el manto ministerial. A lo mejor tú no has escuchado mucho este tema, a lo mejor sí, pero básicamente es representatividad divina. Dice una parte de la Escritura, y se lo dijo a Moisés en relación de Aarón, le dijo, tú serás para él en lugar de Dios. Hay otra parte de la Escritura, esto viene en Éxodo 4:16, otra parte de la Escritura que dice, porque él es fiel en toda mi casa, hablando de Moisés. Estamos hablando de una autoridad que Dios puso. Todos sabemos que Moisés fue puesto por Dios, amén. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de lo que es la autoridad espiritual. Pareciera que es cosa vana el quejarse amargamente del pastor, líder, padres o cualquier autoridad representativa. Si lo hacemos, tenemos que entender que tal queja va directamente, ¿saben contra quién? Contra Dios, por exagerado que parezca. Y Dios puede ser insultado de tal manera, ¿lo podemos hacer sin consecuencia? ¿Quedaríamos impunes? Maldición y muerte se genera. Sin embargo, cuando honramos la investidura que representa el liderazgo, nos va bien. Somos bendecidos y prosperados. Déjenme poner el cronómetro porque si no me paso. Me jalan si me paso, ¿no? Lo bueno es que el pastor tiene un callado y con ese ganchito, pues sí. Ok. Es un tema complicado. Yo quiero que abra su corazón
porque sé que se han dado también muchas situaciones al respecto de lo que voy a hablar. Pero en este tema hay un perfecto equilibrio, y eso es lo maravilloso en la palabra de Dios, que Él equilibra completamente todo. Vamos a analizar Números 16. Queja contra el liderazgo. De los versículos 1 al 3 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. No se preocupe, no es una cronología, es extensa. Dice: tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Con cuántos se levantaron? Con 250 varones de los hijos de Israel, que eran incluso príncipes de todo el pueblo. Estas personas tomaron gente. No fue cosa menuda. Varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, en medio de todo el pueblo. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Eso viene y se lo dice a Moisés, a Aarón, y de hecho hay una parte de la Escritura que dice que fueron presididos no solamente por Moisés y Aarón, sino también por María. Ya se los he enseñado en otras ocasiones, que eran estos tres líderes. Estos tres líderes. Eso viene en Miqueas 6:4. Pero cada líder tiene su función. Y en Números 12:2 se les ocurre a María y Aarón decir: ¿y que solamente por Moisés habla Dios? ¿Qué no habla también por medio de nosotros? Cosa muy delicada. Pero Aarón y María también eran líderes. Y en este pasaje rápidamente les voy a decir que hubo una consecuencia. Y todo fue porque pues vieron que Moisés tenía una mujer cusita y no les pareció, y empezaron a murmurar y empezaron a quejarse contra él. Y es cuando dicen: pues si también Dios nos utiliza a nosotros. Ten mucho cuidado de pensar que tú eres bueno y que Dios te puede utilizar, y de meritar a este muchacho que es nuestro pastor. Él fue el que lo levantó. Puede ser que nos sintamos o que te sientas más inteligente. Digo, difícilmente alguien se puede sentir más inteligente que él, ¿no? Pero igual podríamos decir: ¿pero qué me va a enseñar si no ha llegado ni a los 30? Eso fue lo que hizo Aarón y María. Y se cree que María fue la que empezó todo esto. ¿Saben por qué? Porque solamente sobre María cayó lepra. Eso es lo que han dicho varios teólogos. Líderes quejándose de líderes es esto. ¿Y qué es esto sino celos ministeriales? Imaginémonos. Eran Coré, Datán y Abirán, y On, hijo de Pelet, y 250. Coré eran levitas. Ellos tenían una función, estaban cerca de Dios, pero no les bastaba. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero algo que tenemos que aprender es que jamás se nos ocurra autoimponernos nosotros. Decir: yo puedo, yo soy. Miren, lamentablemente al día de hoy se levantan iglesias como si fueran tiendas o misceláneas. Que si alguien tiene un poco de conocimiento, que puede marear a 2 que 3, dicen: yo me levanto como pastor y yo voy a ser el que va a dirigir todo esto. Y se han generado tantos estragos y tantas situaciones tan dañinas para mucha gente, que mucha gente ya no quiere saber nada de Cristo. Y lo dice la Escritura: ten mucho cuidado, porque mejor que es que te ates una piedra a tu cuello y te avientes al mar, porque estás haciendo tropezar a todos aquellos que me quieren buscar. Y ya muchos no quieren buscar a Dios, y el nombre de Cristo ha sido blasfemado
por esta situación. No quieras ser un líder nominal, un líder por nombramiento. Jamás se nos ocurra buscar el liderazgo de esta manera. El liderazgo del que habla Dios es un liderazgo que no solamente tiene que ver con el pastor, lo que voy a hablar no solamente tiene que ver con el pastor, sino con todo tipo de autoridad. Por eso tocaba hace rato el tema de los padres, pero también está el tema del presidente, de un diputado, de un senador, de un policía, de cualquiera que represente autoridad. Y la Escritura nos enseña que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios. Luego tú me dirás, sí, pero hay cada autoridad que no inventes. No importa, Dios la puso. Por alguna razón la puso. Y Dios sabe si la pone para exaltar su nombre, si Dios la sabe para oprimir, pero también su nombre va a ser exaltado por medio de esa autoridad. El tema es que Dios controla todo. Y a nosotros nos toca respetar ese manto, esa autoridad, porque es Dios quien lo hace. Aunque también hay una situación por la cual no podemos obedecer a un líder. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Versículos 4 al 10. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. ¿Qué hizo Moisés? Que dijo, a ver, te me callas y te me largas de aquí porque solamente mis chicharrones truenan. No, increíblemente dice que ¿qué fue lo que hizo? Se postró sobre su rostro. Cuando Moisés se levanta, cuando Dios levanta a Moisés como líder, hay una parte en la Escritura que dice que no había un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Increíblemente. Cuando se levantan contra él, lejos de él agarrar y aplastar como un dictador, tuvo una característica, una cualidad inherente a un verdadero líder, y es que se postró en completa humildad, porque sabía que él no tenía que luchar nada, que es Dios el que iba a defender el llamamiento. Dice, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. ¿Quién es el que iba a mostrar? Jehová. Amén. Y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Hagan esto. Tomen incensarios. ¿Qué dijo? Bueno, vamos a hacerlo práctico. Todas estas personas tomen incensarios, los 250. Tomen sus incensarios. Tú, Coré, toma tu incensario y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, él lo acercará, aquel será santo. Esto les baste, hijos de Leví. Dice, bueno, muy bien, hagan esto. Dijo más Moisés a Coré, oigan ahora, hijos de Leví, ¿les es poco que el Dios de Israel les haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estén delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuran también el sacerdocio? ¿Cuál es el contexto si tú no sabes nada de esto? Dice la Escritura que suyo es todo primogénito. Y de repente surge la tribu de Leví y dice, yo voy a tomar a toda la tribu de Leví en representatividad de cada primogénito, porque el primogénito tiene una función de ser bendecido y de acercarse delante de Dios. Mas Dios hizo un cambio y dijo, voy a tomar a todos los hijos de Leví en representatividad de cada primogénito, o sea, de todo el pueblo. Pero cada persona tenía su función. ¿Estaba quién? Estaba Aarón y su familia, y ellos tenían el sacerdocio. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos. Tenía 4 hijos, que también curiosamente, hablando de faltar a la autoridad y a lo que Dios quería, su primogénito de Aarón y el que le seguía murieron porque ofrecieron fuego extraño, que es algo de lo que vamos a ver ahorita. Y quedaron Eleazar e Itamar. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Eran 3 familias.
Y estas tres familias lo que hacían con el tabernáculo en aquel entonces es que cada quien se ocupaba de una parte del tabernáculo. Una parte montaba la parte estructural del tabernáculo, las tablas, las basas, las cortinas. Otra parte cargaba otros utensilios y había otra parte que cargaba lo más precioso, lo más santo. Entre ellos llevaban el arca de la alianza, el arca del pacto. Y solamente ellos lo podían hacer. Por ahí vemos en una parte en la escritura que cuando lo hicieron de manera incorrecta, Usa fue el que pereció, porque quisieron llevarlo en una carreta en vez de llevarlo sobre varales, y al momento de querer caer el arca, él extendió su mano para impedir que cayera, y en ese momento pereció. Porque Dios marca cómo se deben de hacer las cosas. Entonces ellos tenían una representatividad para llegar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, Coré, que era parte de esta familia de levitas, dijeron: nosotros queremos ser sacerdotes. Nosotros también somos santos. Pero recordemos algo, en Éxodo en el capítulo 20, en el capítulo 19, nos empieza a hablar de que se levanta Dios en medio del monte y le dice: ustedes me son un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, dice una traducción. Él quería que todo mundo se acercara a él. ¿Y saben cuál fue la contestación del pueblo? No, que no nos hable Dios porque su voz es muy estruendosa y nos llena de miedo. No queremos eso, mejor háblanos a través de Moisés. Y es increíble porque pasa un tiempo y le dicen los líderes: ¿que solamente por medio de Moisés habla? Aunque también vemos que Moisés tuvo que aprender. Él sabía que tenía un gen, que tenía un llamamiento. Amén. Y él se quiso levantar a los 40 años. Y en esos 40 años dijo: yo voy a liberar al pueblo. Y que se topa con pared, porque sí tenía el llamado, pero no era el momento. Y Dios le dijo: te voy a meter al desierto y te voy a enseñar, porque sin duda me eres un instrumento. Y cuando Moisés ya no podía más, cuando él pensó que él ya no servía para nada, que él había sido desechado, a los 80 años, Dios le dice: yo te he llamado para que vayas y liberes a mi pueblo. Y Moisés le dice: manda por el que debas de mandar, porque yo no puedo, yo soy tartamudo, yo no sirvo para nada. Ya estaba completamente amilanado, pensaba que él no podía. Y es cuando Dios te dice: así es cuando tú me sirves, cuando piensas que eres débil. Él se glorifica en nuestra debilidad, amén. Y de 80 años a 120, Moisés dirigió a todo el pueblo. Y toda la nación de Israel reconoce que Moisés es uno de los grandes líderes que han tenido. Y tuvo un llamamiento. ¿Ese llamamiento dónde fue? ¿Lo recuerdan? En algo que estaba consumiéndose. En la zarza ardiente. Y ahí Dios lo capacitó. Y es cuando le dice: tú serás para Aarón en vez de Dios, porque yo te voy a hablar a ti. No es que Moisés se levantó como una divinidad, sino que lo que Dios estaba haciendo era poniendo un manto ministerial sobre Moisés, una representatividad. Y es lo mismo que hizo sobre nuestro pastor. Un día alguien oró sobre él, y aunque no quiso, Dios le dijo: pues ni modo, aunque no quieras. Pasaron y le aventaron el manto, y por más que se quiso hacer a un lado, no pudo, le cayó, pero así, exactito, a la medida. Y es lo que sucede muchas de las veces cuando alguien tiene un llamado así. Amén. ¿Sí recordamos a Elías cuando va con Eliseo? Lo llama y le avienta ¿qué? Un manto. El manto representa la presencia de Dios en la vida de alguien. No es cualquier cosa. Tú podrás ser teólogo, tú podrás saber mucho, tú podrás orar demasiado, podrás tener mucho conocimiento, mucha experiencia ministerial, pero si Dios no te ha llamado a estar en ese ministerio, ni te metas, porque no es así de sencillo.
No opera así. Y Dios, gloria a Dios porque Él nos dio 5 ministerios o 4. ¿Ustedes recuerdan qué ministerios son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Y Dios nos los regaló, ¿saben para qué? Para bendecirnos, para prepararnos, a fin de que estemos preparados para hacer toda la obra del Señor. Ellos nos dirigen. Y lo increíble es que uno nace con ese don, con ese llamamiento. No hay que buscarlo, ya se tiene, así como muchos otros dones. Y las personas empiezan a trabajar sobre ese llamamiento. Y lo que hacen otros ministerios es simplemente, pues Quinito se mueve como pastor. Y Quinito se mueve como pastor hasta que se le reconoció como pastor. Amén. Entonces, todos tenemos algo. Si no es que tenemos un llamamiento en esos 4, podemos tener algún don, cualquiera que sea. Bueno, continuemos. Vive contento con el ministerio o los dones que Dios te brindó. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra Jehová. ¡Qué increíble! El tema era contra Moisés y contra Aarón. Y aquí dice, por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra Jehová. Se está tentando contra el manto ministerial. Se está tentando contra la representatividad divina. Ten mucho cuidado, hijo, de decirle en mala leche cosas a tus papás, porque tienen un manto. Por eso es que dice la Escritura, es el primer mandamiento con promesa. Y si no lo llevas a cabo, dice, tu lámpara se apaga antes de tiempo. Porque lo que deshonramos es a Dios mismo a través de nuestros padres. Y eso opera también con un presidente, un diputado, un senador, cualquier líder, un maestro. Aunque no conozcan de Dios, Dios gobierna por medio de ellos, de alguna u otra manera, aunque no lo podamos entender. Murmurar del líder es murmurar contra Dios. Es una falta de respeto. Versículos del 12 al 14. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. No vamos a ir, ¿cómo ves? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en este desierto. Pregunta, ¿venían de una tierra donde fluía leche y miel, donde les iba fabuloso, wow, estaban con su palapa, ahí en el mar, con su coquito, comiendo un rico corte, pero qué dicen? Nos acordamos de las ollas de carne, de los ajos, de las cebollas, los pepinos, los melones, nos iba muy bien, comíamos riquísimo, nos iba de maravilla. Mentira. Habían pasado 430 años y estaban siendo sometidos, esclavizados, estaban bajo una dictadura, completamente bajo una dictadura aplastante. Era un absolutismo y les iba completamente mal. Miren, yo sé que a lo mejor ahorita a ti te está saltando esa situación de que, ¿en serio me estás hablando de que hay que respetar a un presidente? Si de repente hay presidentes que son dictadores, si hay gobernadores que son corruptos, sí, Dios tiene en cuenta eso y Dios se va a encargar de ellos. Amén. Obviamente que cuando una autoridad te lleva a atentar contra principios divinos, definitivamente no. Cuando se levanta una autoridad y empieza con rollos santeros, mucho cuidado, porque va en contra de principios divinos. Que son nuestras costumbres y todo, no importa. No importa. Va en contra de principios divinos. Y hay personas que han muerto por ello. Ahorita me acuerdo de una persona, de un rey llamado Herodes. En el libro de los Hechos ya no lo compartió el pastor. Que dice que se levantan y el pueblo le dice, voz de Dios y no de hombre. Y él como que se quiso sentir, como que suplantar
¿Y saben qué pasó con este rey? Cayó muerto al instante. Porque nadie se puede meter con la presencia de Dios. Se ha escuchado de presidentes que han dicho acerca de Dios y han terminado muertos. Y Dios viene y libera a una nación entera. Y lo increíble es que se va a levantar una persona tan grande que su nombre está por encima de todo y va a gobernar sobre toda la humanidad. Y se llama Jesucristo. Amén. Él es el que va a imponer justicia y va a regir con vara de hierro las naciones. Y nadie nos va a robar nada. Dice la Escritura que tu viña, tu olivar, tu casa, tú la vas a disfrutar, no otros. No es un esquema socialista o comunista. Es muchísimo más allá de eso. Es muchísimo más allá de esas mentiras que se esbozan. Porque verdaderamente Jesucristo lo va a hacer. Amén. Dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Cómo ves? No lo vamos a hacer. Y ni vengas aquí con nosotros. No lo vamos a hacer. ¿Y cuál es el contexto? Que ya habían lanzado a los espías y empezaron a quejarse y a murmurar, y Dios los dijo, se me retachan para atrás y van a estar ahí 40 años. Y esa generación que fue incrédula y esa generación que murmuró va a perecer toda en el desierto. Y se levanta parte de esta generación a volverse a quejar y decir, no nos has metido. Y Dios, pero si te quise meter, pero no quisiste, te llenaste de miedo. Y dijiste, para eso nos trajiste, para que los gigantes de Anac, los descendientes de Anac nos mataran. Y aquí se vuelven a quejar. Eso se dio después de ese contexto. Falta de respeto. Versículo 15 al 23. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda. Es Moisés el que está hablando. Dice, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esa es la característica de un líder que sabe ser líder y que jamás se agandalla de los subalternos, de las personas que está dirigiendo. Tiene respeto sobre el pueblo. Dice, yo no me he beneficiado, yo no he buscado beneficiarme de todo esto. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, pónganse mañana delante de ¿quién? Delante de Jehová. Tú y ellos, ¿y quién? Y Aarón, un sacerdote, el sumo sacerdote. Y tomen cada uno su incensario y pongan incienso en ellos, y entonces acérquense delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, recordemos que eran 250 príncipes. Amén. Dice, y tú también, Coré y Aarón, cada uno con ¿qué? Con su incensario. Y entonces ahí van. Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y van todos en procesión a acercarse al tabernáculo. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos no solamente a los 250, sino que dice aquí, a toda la congregación. A toda la congregación. A la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. La murmuración infecta a más gente. La queja y la murmuración puede infectarte. Tengamos cuidado. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apártense de esta congregación y los voy a consumir en un momento. Es Dios hablando. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿De quién está hablando? De Moisés y de Aarón. Y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles,
apártense de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y Abirán. Y Dios nos da una gran enseñanza. Apártate de alguien así. Apártate de alguien así porque te va a llevar entre las patas. Vas a maldecir tu vida. Es muy, muy delicado esta situación. Versículo 24. Habla a la congregación y diles: apártense de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Apartarse de los rebeldes. Versículo 25 al 26. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que, ¿qué? Para que no perezcan en todos sus pecados. Tengamos cuidado. No empaticemos con personas así. Es muy, muy peligroso. ¿Qué es la murmuración? A lo mejor te preguntarás. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar con dolo contra un líder. En este aspecto de la murmuración. Podemos ir con un líder y decirle, proponerle algo, pero con respeto. Tengamos cuidado del tono que utilizamos. Esto no es ser un lamebotas, esto no tiene nada que ver con eso. Es reconocer lo que hace Dios en la vida del líder. Ajá. Claro que sí podemos llegar y decirle: oye, pastor, como que te estás volando la barda, como que yo no veo dónde dice lo que me estás diciendo aquí en esta palabra, ¿no? Sí, lo podemos hacer, con respeto. A un papá también le podemos hacer eso. Decirle: oye, papá, oye, mamá, es que el otro día, pues me pareció que abusaste de tu autoridad, no sé. Con respeto se puede hacer. Y eso no es murmurar. Esgrimir una opinión no es murmurar. Murmurar tiene que ver con la manera en la que lo hacemos. Si ya lo hacemos con amargura, con queja, tengamos cuidado. Versículo 27 al 33. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Datán y Abirán, así, retando, diciendo: ¿qué me vas a hacer? No te vamos a obedecer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y lamentablemente estaban con sus esposas, con sus pequeños. Los demás ya se habían apartado. O sea, como que les cayó el 20 y dijeron: mejor pongamos atención. Dice: y dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice ¿de qué? De mi propia voluntad. Ya Moisés había aprendido la lección a los 40 años. Aprendió a hacer las cosas en el momento y bajo la voluntad de Dios. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, fue algo muy práctico. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, o sea, al lugar de los muertos, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y apenas acababa de decir esto, aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos
con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Qué increíble, ¿no? Yo no conozco otra historia que haya sucedido así, que se los haya tragado a la tierra. Fue algo espectacular. Y a Dios se le ocurrió ponerlo aquí en la Biblia. Se escribió aquí. Dirán, sí, claro, lo escribió Moisés. Pero Moisés, ¿cuántos sabemos que Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo? Amén. Dios algo nos quiere decir. No te me enojes, por favor, y pienses, es que tú ahorita me estás hablando de liderazgo y yo conozco pastores, líderes, padres, que ¿cómo me pides que los honre? Ya vimos la característica de un verdadero líder. Es humilde. Sabe que es Dios quien lo puso y actúa de la manera correcta. Aunque sabemos que hay miles y miles y miles de líderes que no lo hacen. Pero quédate con esta palabra. Sobre el alto existe uno más alto. Y sobre ese alto existe otro más alto. Puedes tener un jefe que te está haciendo la vida de cuadritos, de una manera injusta. Puedes tener un padre que ya se voló la barda y te está maltratando. Un presidente, un gobernador, un policía que te haya extorsionado. Dios tiene el control. Y el versículo termina así. Y sobre todos estos altos, ¿quién creen que está? Está Dios. Y está Jesús, que tiene el nombre que es por encima de todo nombre. Y cuando eso sucede, tú le puedes decir, Señor Jesús, hazme justicia. ¿Y creen que Jesús va a tardar en hacernos justicias? No. Y aunque tardare, va a llegar. Va a llegar. Pero nosotros hagamos lo que es correcto y bendigamos nuestras vidas y no las llenemos ¿de qué? De maldición. Amén. ¿En qué versículo me quedé? 33. Acabamos de ver la demostración del llamamiento. El líder representa a Dios, pero también hay juicio por la rebelión. Versículo 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos traiga también la tierra. O sea, todos salieron despavoridos, porque dijeron, nos va a matar a todos la presencia de Jehová. Vieron cómo Dios actuó. Versículo 35. También, o sea, a la par, dice, también salió fuego de delante de Jehová. ¿Se acuerdan de los que iban con el incensario acercándose al tabernáculo? Pues iban acercándose muy, muy contentos con el incensario, así como cantando santo, 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 ¿no? Y santo, 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 y o sea, como si se hubieran acercado a un dragón. Terminaron consumidos, muertos, perecieron al instante. Lo mismo les pasó a Datán y a Abirán, que eran líderes, que eran sacerdotes. Y consumió, ¿a quién? A 250 hombres que ofrecían el incienso. Versículo 36 al 50. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá del fuego. O sea, era un espectáculo así dantesco. ¿Sí saben por qué dantesco? Dantesco porque fue Dante el que escribió la Divina Comedia y cuando entra al infierno, dice que vio algo espantoso. Y sabemos que en el infierno hay fuego. Entonces por eso se le llama que era dantesco. O sea, todo mundo consumido. Acabamos de ver hace poco algo impresionante, cómo se consumió mucha gente en el distribuidor vial que está acá adelante. Fue algo impresionante. Si tú llegas a ver esas imágenes, imagínate lo que sucedió. Era un espectáculo de fuego. Todos cayeron muertos. Y le dice, Eleazar, toma el incensario y ve y pone incienso ahí en esa región. Dice, derrama el fuego más allá. Dice, porque son santificados.
los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal. ¿Serán qué? Como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios. Recordemos que el sacerdote Eleazar era hijo del sumo sacerdote Aarón, por eso tenía esa autoridad. Amén. Dice, tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Yo creo que aquí ya todo el mundo había entendido, ¿no? Yo creo que aquí ya medio mundo dijo, pues ya estuvo, ¿no? Ya entendí. Listo. Aprendí la lección. Entonces, ¿qué creen que no? Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, se endureció todavía más el corazón, porque o nos rendimos o nos endurecemos más. Diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Ustedes son los culpables. Con todo y que ellos se postraban para interceder por el pueblo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí que la nube lo había cubierto y se acordaron del monte Sinaí, cuando había un espectáculo de fuego ardiente en la cima y se escuchaba la voz estruendosa como de trompetas así y que temblaba. La presencia de Jehová estaba encima del tabernáculo como una nube. Y apareció la gloria de Jehová, el Chequiná. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de la congregación y yo los voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Eso es lo que hace un sumo sacerdote. Se presenta con un incienso. El incienso es un tipo de las oraciones. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote viene de la palabra Cohen, que significa mediador. El sumo sacerdote es un mediador entre Dios y el pueblo. Y la función del sumo sacerdote es interceder. No es decir, ya Señor, por favor, consúmelos. Te los mando, que perezcan. Ya se pasaron de listos. Ahora sí, acaba con ellos. No, al contrario. ¿Qué es lo que decía el profeta Samuel? Lejos de mí esté dejar de interceder por ustedes. Lejos de mí esté pecar, dejando de interceder por cada uno de ustedes. Porque el corazón de un pastor, eso es lo que hace. Lo que hace este muchacho, aunque ustedes no lo vean, es que continuamente ora por todos y cada uno de nosotros. El liderazgo lo que hace es orar, porque hay un corazón pastoral, porque hay un interés genuino. Hay un interés genuino de que le vaya bien al pueblo. Hay un interés genuino por enseñar la palabra, por enseñar el consejo. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo cuando pastoreaba, ten cuidado de ti, de la doctrina, y enséñala bien, trázala bien. Dice, yo les he enseñado toda la doctrina, decía el apóstol Pablo, porque quiero que les vaya bien. Por eso es que la Escritura dice que de repente es como un martillo que viene y rompe, hace pedazos todo lo que nos sirve, toda la dureza. También dice que la Escritura es como fuego que consume. De repente decimos, no, pues yo ando bien, pastor, no, mi vida está bien, yo me estoy cuidando. Y de repente viene el fuego y tú... Pero también la palabra
lo que hace este muchacho es que también puede traer una palabra certera y que te da consuelo. Y Dios lo utiliza para orar por ti, para darte consuelo, para darte un consejo, porque hay un corazón de pastor. Porque es un representante de Jesucristo aquí en la tierra. Y no está para que le besemos los pies, no me dio una lana porque yo hablara de esto, o sea, no soy su palero, no. De hecho, es un tema muy delicado. Y sería muy complicado que él lo dijera. Pero Dios me lo puso en mi corazón hace mucho tiempo. Porque en verdad queremos que todo nos vaya bien. Si podemos entender ese principio, Dios nos bendice. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad, ¿qué? La mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y entre los vivos. Se puso entre los muertos y entre los vivos, orando, intercediendo. Señor, ten misericordia. No saben lo que hacen. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando se estaban burlando de él. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, no dijo, Señor, ya llévatelos, consúmelos. No, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban apedreando, lo estaban matando. Pero eso solamente lo puede hacer Dios con un ungido. Solamente con un ungido. Por eso es que si tú te levantas, si tú te quieres levantar como líder y hacer esto, no lo vas a lograr porque irías en tus fuerzas, irías sin la representación de Dios. Pero cuando tienes un llamado, va Dios contigo, respaldándote. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron, 14,700 personas. Una catástrofe. 14,700 personas. Y eso que ya se habían apartado, pero de repente se endurecieron. No seas tú de los que se endurecen. Si los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. El dirigente sirve intercediendo por el pueblo. Eso es lo que hace un sacerdote. Hay muchos ejemplos de personas que están orando y orando y orando, intercediendo. Primera de Pedro 5, del 1 al 6. Ya falta poco. Primera de Pedro 5, del 1 al 6. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los dirigentes. Aquí hay ancianos, es Osvaldo y Ruth y mi esposa y yo. Pero también el pastor es un anciano. Y esta iglesia se dirige por un consejo de ancianos. Y también hay líderes de jóvenes, que es nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Mireya. Amén. Dice, yo anciano también con ellos, está hablando el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene la indicación. Esto es maravilloso porque aquí está el equilibrio. Nos dice a nosotros como ancianos, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ay de nosotros, con que nosotros digamos, ya estamos hartos, ya estamos cansados. Por más que les decimos, Señor, y si les das un martillazo para que entiendan, Señor,
¿Qué podemos hacer para que entre la palabra, Señor? Si, no sé, si le damos un hachazo y le metemos ahí la Biblia, a lo mejor puede entender, ¿no? Puede comprender. Por más que le damos consejos, vuelve una y otra y otra y otra vez. Y Dios nos dice, relax, paciencia. Y también te recuerdo una cosa, no lo hagas de esa manera, no por fuerza, sino voluntariamente, con todo el corazón. Dice, no lo hagan por ganancia deshonesta. ¿Cuántos pastores hay que creen en el evangelio de la prosperidad? Perdón, pero a mí me revienta que en un programa digan, nosotros vamos a orar por tu necesidad, pero ven y siembra. Ven y pon tu ofrenda. Ven y siembra y entonces oramos. ¿Qué? No, definitivamente no. Y eso nos lo está marcando a todos nosotros. Sino con ánimo pronto. No como teniendo, ¿qué dice aquí? Señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dios nos guarde de enseñorearnos. Dios nos guarde de sentirnos superiores. Dios nos guarde de querer aplastar. Dios nos guarde de tratarlos mal. Porque Dios se las ve con nosotros. Dice, apacienta la grey de Dios. Y estamos aquí para cuidar, para sustentarlos, para darle alimento. El liderazgo conlleva una responsabilidad muy grande. Y cuando aparezca ¿qué? El príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, nuestro Señor. Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Tú recibirás la corona incorruptible de gloria, pastor. Y a lo mejor ahí van a decir, yo también quería una, ¿no? Él va a dar cuentas por su vida, pero también va a dar cuentas por una iglesia. O sea, y va a tener, pues sí, galardones por su vida, pero también galardones por la obra que él está representando. Amén. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Aquí se debe de entender, o sea, el pueblo, que existe una sujeción hacia los líderes, hacia los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Ese es el perfecto equilibrio. Ajá. El líder es el que tiene el manto ministerial, ¿sí? Pero al que tiene el manto ministerial dice, aguas, hazlo de buena gana. Yo soy el que te capacito. No te enseñorees, no lo hagas por ganancia deshonesta. Cuídalos, cuídales. Son míos, no son tuyos. Valen mi sangre. Amén. Valen mi sangre. Dice, y todos sumisos unos a otros, revístanse ¿de qué? De humildad. Porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Entonces, si hay un líder que se está pasando listo, tú, tranquilo. Pero claro que le puedes decir a Dios, Dios, ahí te encargo, ¿no? Y Dios se encarga. Y Dios se encarga, ¿eh? Lo he visto. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, todos y cada uno de nosotros, líderes y pueblo, todos los que valemos la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que Él te exalte cuando ¿qué? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. No importa si no tienes un ministerio, Dios de todas maneras te va a levantar. Para ser líder tienes que entender algo, tienes que respetar liderazgo. El servir es un rasgo de humildad en el líder. Tiene que existir de un verdadero líder. Y pues bueno, Jesús nos da el ejemplo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Qué dice? Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, y así nosotros los líderes no venimos a ser servidos, sino venimos a servir.
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia del liderazgo aquí en el reino. No es como allá afuera. Sí hablamos de líderes seculares y que Dios los representa, pero no es muy diferente cuando conocemos a Dios, cuando estamos en su reino. Esto viene en Mateo 20, del 25 al 28, lo que les acabo de leer. No puede haber sujeción cuando se está en contra de Dios. Mateo 20, del 25 al 28 es lo que les acabo de leer. Y me dirás, sí, pero hay líderes que se pasan de listos. Y sí, pero dice así. Nada más apunta la cita, yo te la voy a leer, es Hechos 4, del 18 al 19. El contexto es el siguiente. Les habían dicho a los apóstoles, no prediquen en el nombre de Cristo. Les prohibimos que prediquen el evangelio. Dice, y ya los habían encarcelado, los habían maltratado, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre ¿de quién? De Jesús. Y la contestación de Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Una autoridad puede hablar acerca del aborto, puede hablar de la ideología de género y de muchas cosas. Pueden esbozar leyes que no están acordes a esto. Y sí respetamos la autoridad, pero no vamos a respetar lo que vaya en contra de la Escritura. Y nos tenemos que levantar siempre contra ellos. No somos ovejitas que le decimos que sí a todo lo que nos digan. También cuestionamos cuando va en contra de esto. Esto es nuestro parámetro, hermanos. Esto. Un líder, esto es lo que debe manejar siempre. Y todos nosotros como iglesia nos regimos por esto. Amén. Concluyendo. La demostración tiene que haber una demostración del llamamiento. El líder representa a Dios. Debemos tener mucho cuidado de no murmurar del líder, porque hacerlo es murmurar contra Dios. Puede venir un juicio por la rebelión, o sea, por la murmuración. Debemos tener mucho cuidado. El dirigente sirve para interceder por el pueblo. Jamás se nos ocurra nosotros ponernos, jamás. Y tampoco busquemos el título de liderazgo. El verdadero líder es el que inspira, no el que aplasta. Dice la Escritura que no hagamos las cosas por contienda o por vanagloria. ¿Qué es por vanagloria? ¿Por qué quiero ser visto? Pastor, yo quiero que me dé un cargo de a cómo va a ser, de a cuánto hay que darle para que me deje predicar, para que me deje tocar, para que me deje imponer las manos. ¿Se acuerdan de un mago llamado Barjesús? Y de ahí se desprende la palabra simonía, porque decía, una feria para que llore y sean llenos del Espíritu Santo y hablen en lenguas, porque decía, eso es espectacular. Y él estaba acostumbrado a tener un liderazgo. Y se convierte y él quería luego el hueso. No debemos de actuar de esa manera. El liderazgo conlleva una responsabilidad muy, muy, muy grande el que la tiene. Para ser líder, tienes que aprender a respetar liderazgo. Es la fórmula. Si no respetamos liderazgo, Dios no nos va a dar lo que es nuestro. Podemos tener el llamado, pero si no entendemos estos principios, no. El servir es un rasgo de humildad en el líder. Y no puede haber sujeción cuando se está en contra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Ya terminar así. El tema es
escudriñemos nuestros corazones. Dios te quiere bendecir, hermano, hermana. No insultemos a nuestras autoridades.